Buenas tardes a todos, gracias por estar. Si bien, como decía ahí el presentador, soy productor agropecuario principalmente, colaboro mucho con APRESID en todo lo que es agricultura certificada. Vamos a tratar de ver un poquito lo que es con respecto a certificaciones y su vínculo con la sustentabilidad, qué oportunidades y desafíos tenemos en lo que es captura de valor. Nosotros para APRESID, cuando hablamos de certificaciones, hablamos puntualmente de nuestro programa Agricultura Certificada, que básicamente es un sistema consta básicamente un sistema de gestión de calidad, la implementación de buenas prácticas agrícolas y la medición y el seguimiento de ciertos indicadores con base científica. Fue un protocolo desarrollado por APRESID, que tiene la particularidad de que una vez que un productor sigue este protocolo, implementa lo que exige el protocolo, llama a un ente certificador externo y es el que audita y revisa el proceso y dice: este productor cumplió el protocolo de agricultura certificada de APRESID, es un productor certificado bajo esta norma. Es una especie de norma ISO 9000 ajustada a producción agropecuaria, con base en siembra directa. Se busca la mejora continua y gestión de procesos y no de producto. Siempre nos preguntan por qué certificar. Yo certifiqué un campo con dos normas, agricultura certificada y RTRS, por diversas situaciones, básicamente porque era un campo alquilado, perdimos el campo alquilado, perdimos la certificación, estamos viendo de remontarlo. Entonces, desde APRESID si nos preguntan qué significa certificar o por qué certificar, les podríamos dar dos razones. Una que son las razones internas, o sea, cómo la certificación impacta dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de los productores, y razones externas, que es lo que vamos a tratar de hablar un poquito más hoy. ¿Cuáles son las causas que estamos viendo a futuro y por qué seguimos trabajando en lo que es certificaciones, las seguimos promoviendo, somos partes de otros esquemas de certificación como RTRS, o sea, pensando en sustentabilidad? Primero, como razones internas, un solo ejemplo de lo que significa certificar puede ser lo que es, en lo que a mí me pasó particularmente, fue lo que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo dentro de nuestra propia empresa. Cuando ustedes nos preguntaban de riesgo, nos sentíamos de esta forma, que teníamos toda la empresa ordenadita, todos los papeles en orden, prolijitos, estábamos fantásticos. Cuando empezamos el trabajo de implementación y empezaron las auditorías, las capacitaciones y demás, nos dimos cuenta que realmente nuestra situación era totalmente distinta en lo que era gestión del riesgo. Como productores agropecuarios estamos puestos a un montón de riesgo y nos dimos cuenta que no teníamos una conciencia clara de a qué riesgos estábamos expuestos, no sabíamos a qué riesgos estábamos expuestos y distintos tipos de riesgos, climáticos, de accidentes laborales, un montón de cuestiones legales y demás. Empezamos a aprender a gestionar el riesgo en nuestras empresas, que es básicamente mediante capacitaciones, auditorías de seguridad y higiene, todo lo que es un tema hoy sensible, tecnología de aplicación y todo el manejo de aplicaciones de agroquímicos, el depósito transitorio de envases y demás, ajustes que fuimos haciendo para ser cada vez productores más amigables con el medio ambiente. La base de estos sistemas de certificación son sustentabilidad económica, social y ambiental. Y para nosotros nos parecía importante, ya empezando a pensar en los aspectos externos, estos son un ejemplo de cómo puede impactar internamente una certificación de una organización. Y después empiezan a aparecer las cuestiones externas relacionadas a lo que decíamos recién. Hay un contexto que está un poco más, cada vez mucho más complejo para los productores agropecuarios. Aquí tiene un ejemplo de cuál es el contexto. Mulet es un investigador de la Universidad de Valencia, español, que escribió un libro que se llama Comer sin miedo. Cuando quiso ir a presentar su libro y dar una charla en la Universidad de Córdoba, el tipo recibió una amenaza de muerte y dijo: yo creo en la sustentabilidad, en el comer sin miedo, no soy un mártir, quiero mucho a mis hijos, suspendió la charla. Lo triste que fue dentro de un claustro de investigación y científico que generó una serie de situaciones un poco incómodas para todo el mundo. Esto es lo que está pasando. Hoy las discusiones pasan en algunos momentos por quién muestra la foto más horrible de lo espantoso que es ser productor agropecuario y no en una discusión de base científica con números y rigurosa. Las certificaciones tienden a dar ese sentido de transparencia a lo que es un productor agropecuario y cómo hace las cosas, y hay un ente que nos audita y nos controla que realmente lo hacemos así.
para hablar un poco de lo que es aspecto externo y ya focalizarnos un poco en lo que es mercado, vamos a mirar un poquito lo que es soja. ¿Qué pasó con soja? ¿Qué es en lo que es mercado y lo que estamos viendo? Los consumidores o la otra punta de la cadena está pensando y está mirando un poco más de alguna manera. La producción de soja ha crecido en los últimos 50 años por 10, de 27 a 280 millones de toneladas. América del Sur, el incremento más grande, con un 123% de producción, de 17 millones de hectáreas en 1990 a 55 millones en la campaña 13-14, que son los datos que yo estoy presentando. La cosecha mundial de 284 millones de toneladas, 113 millones de hectáreas. 93% de esta producción provino solamente de estos 6 países: Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, India y Paraguay. ¿Por qué queremos ver esto y qué relación tiene con su sustentabilidad? Porque un poco pasó esto. Ahí tienen esos gráficos que muestran la evolución de los distintos cultivos y su superficie. Acá podemos ver dos cosas. Primero, la ampliación de la frontera agrícola. Evidentemente, si los cultivos trigo, maíz se mantienen medianamente estables, la que creció soja, ha habido una expansión en la frontera. La pregunta es, ¿cuál fue el costo ambiental de esa expansión? Podría haber sido bueno medirlo. Y después lo que vemos, desde la mirada de la APRESID, es la alta participación de soja en la rotación, básicamente una relación muy desigual, y para nosotros un esquema de rotación para nada sustentable. Entonces, eso es un poco la mirada técnica que le podemos dar a lo que es lo que está pasando y lo que ha pasado. Y según FAO, la producción mundial para el 2050 la debemos duplicar. Entonces, el desafío es claro: ¿cómo lo vamos a hacer y de qué manera? ¿O cuál va a ser la forma sustentable para que esto pase? Entonces, vamos a ver algunos números de lo que es la soja, lo que significa la soja en el mundo. Veamos algunos números. El total produció 280 millones de toneladas, el 93% solamente de 6 países, como decíamos recién. ¿Quiénes son los principales exportadores? Brasil, Estados Unidos y Argentina en el top 3. Fíjense, ahí está detallado cómo es la composición de las exportaciones de Argentina: poroto, harina y aceite. El poroto en su mayoría va a China, la harina un tercio iría para la Unión Europea. Los principales importadores: China, Asia y la Comunidad Económica. Fíjense el número de China: importan solo como harina el 2% y como poroto el 98%. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestras exportaciones? ¿Qué valor agregado exportamos para un lado o por otro? ¿Qué pasa en Europa? Acá tienen qué importa, de dónde proviene la soja en la Unión Europea, qué es lo que está importando. El top 3 es Brasil, Argentina y Estados Unidos. El 93% de las exportaciones nuestras hacia Europa es en forma de harinas. O sea, esto es un poco para poner en contexto lo que significa la soja y por qué miramos la soja y qué están pensando los europeos al respecto. El complejo, si uno mira qué significa la soja para Argentina, si uno mira todos los complejos exportadores de Argentina, el oleaginoso, del 72.000 millones más o menos, que es el global, solamente la soja representa 19.000 millones, el 27%. Esta diapo creo que no se va a ver, no sé por qué, pero ahí lo que mostrábamos era que básicamente del complejo sojero el 20% se exporta a Europa, y Europa significa 3.800 millones de dólares por año para Argentina. Ustedes dirán, ¿por qué vemos todos estos números? Bueno, porque en Europa están empezando a dar algunas señales hacia el mercado. Es difícil a veces predecir el futuro, pero por ahí es más fácil ver el futuro que está ocurriendo hoy. ¿Qué señales nos están dando en los mercados, por ejemplo, para ver qué va a pasar a futuro? Un par de ejemplos. El primero, The Consumer Goods Forum fue fundado en el 2009 formalmente, pero tiene su origen en el 1953 en Europa. Dentro de ese foro están las 400 multinacionales más grandes que a ustedes se les ocurran en lo que es producción de alimentos, distribución, retailers y demás, manufacturas de alimentos balanceados para animales y demás, representado en 70 países. Tiene un marco estratégico, como todo foro, en lo que es sustentabilidad, y en el 2010 anunciaron dos cosas importantes: eliminar el uso de los gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global y trabajar para poner fin a la deforestación en sus cadenas de valor. Largaron la resolución sobre deforestación
y ellos pretenden excluir la deforestación de sus cadenas de suministro, pensando como cadena de punta a punta, desde productor, incluye a 4 commodities principales, puntualmente en soja están promoviendo que las cadenas de suministro que tienen en su cadena soja como materia prima utilicen productores certificados con esta norma que es RTRS. Nosotros como APRESID somos parte, es una norma que surgió, es más, en perfil más europeo, con un fuerte peso de la demanda, pero esta norma es la que sería el estándar por el cual el Consumer Goods Forum aprueba que sus cadenas de valor tengan soja de ese origen, que asegura cero deforestación neta, y la meta es el 2020. Eso es una señal. Otra señal que pasó en Europa, hay varias, pero le vamos a contar las que nosotros fuimos parte. Nos invitaron, RTRS organiza un taller en Malik, un Integration, es un workshop muy intenso de 5 días. Estuvieron presentes todos esos logos que ven ahí, había instituciones financieras, ahí tienen el gráfico a su derecha de cómo estaba compuesta ese auditorio invitado a trabajar en ese workshop. Y fíjense, del lado de la demanda, processor traders y retailers y soy input. Solamente de productores de soja estábamos APRESID, AMAGGI, que es un grupo sojero brasilero, y un par más, éramos el 7% de la discusión. ¿Y cuál era la discusión que se estaba dando ahí? ¿Cómo hacer para que en el 2020 el 100% de la soja que se importa, procesa o produce en Europa sea de origen responsable? Esa era la discusión que había. Estaba forzada la fecha, el 2020, era difícil lograrlo, pero forzaron a la discusión. Se definieron 12 temas centrales para trabajar, y acá estaba la discusión, que es el segundo punto, incentivos o crear demanda. Era, del lado de los incentivos, nosotros como productores decíamos, está bien, ustedes en Europa quieren una soja distinta, porque para nosotros una soja certificada es una soja distinta, que tiene todo un proceso distinto. Se hace de otra forma, con otra responsabilidad, con otro impacto ambiental. Entonces, si ustedes quieren soja distinta, como productores yo te digo, páguenme por eso. El europeo que dice, la otra punta, el mercado, dice, no, mi amigo, usted con esa soja distinta le estoy permitiendo acceder a mi mercado. Eso es válido si todo el mercado fuese de esa forma, o sea, que todos los mercados son de certificados. Pero tenemos el caso de China. Entonces, si yo tengo la opción, China compra cualquier cosa, en teoría que se parezca a soja, me lo paga igual que el europeo, mi amigo, le mando la soja a los chinos. Bueno, esto es otro ejemplo de qué está pasando en Europa, pero lo vamos a obviar. Entonces, la opción es, decimos, bueno, si Europa nos pide algo distinto, mandemos toda nuestra soja a China, que nos van a pagar lo mismo, y no tenemos que hacer ningún proceso de certificación, de implementación de normas y demás. Nosotros decimos que el punto no es un punto entre qué quiere el productor y qué quiere hacer el mercado o pagar el mercado. Toda esa sustentabilidad se tiene que distribuir a lo largo de toda la cadena involucrada en esa producción. Este gráfico muestra de dónde viene la soja china. ¿Quiénes son nuestros competidores? Con China. ¿Contra quién competimos? ¿Y los chinos con quién empezaron a trabajar en lo que es sustentabilidad? Con Brasil, porque el 50% de su soja fue a Brasil. En marzo del 2015, más de 60 actores claves se juntaron en la Embajada de los Países Bajos en Pekín para lanzar la plataforma del comercio de soja chino-América del Sur sustentable. Se busca aumentar soja procedente de agricultura registrado, con estricta legislación medioambiental. En esa reunión participaron más de 20 empresas, eran 8 empresas, que juntas procesan 20 millones de toneladas, e importan 20 millones de toneladas, que significa el 30% de la importación global total de China. Se sumó el Ministerio de Agricultura y de Comercio a la discusión también, y el Ministerio de Protección del Medio Ambiente chino. O sea, los chinos también están empezando a pensar, y viene motorizado por el lado de la demanda de nuevo. Quieren que sus cadenas de suministros no haya deforestación como primera medida. Ese grupo de empresas fue a un viaje a Brasil y esta persona, Liu Dengao, es el vicepresidente ejecutivo de la China Soybean Industry,
Y dijo dos cosas. Yo una es lo que dice, no queremos que nuestra demanda de soja lleve a la deforestación ilegal en Brasil y estamos pidiendo a nuestros proveedores garantías al respecto. Las garantías al respecto es muy probable que sean en esquemas de certificación. Y la seguridad alimentaria está en la agenda nacional de China. Si la sostenibilidad es indispensable, China se unirá rápidamente a cualquier programa de sostenibilidad global. Esto lo dijo en la conferencia de RTRS en mayo del 2015, el año pasado. Nosotros participamos. Y además de otra demanda externa, es lo que dijo el mundo hace un poco al respecto. O sea, ustedes conocen las metas de desarrollo sustentable dadas por las Naciones Unidas como foco para el 2030. Los 193 países miembros de las Naciones Unidas en unanimidad las elaboraron y las votaron. Y dentro de esas metas hay 5 a las cuales nosotros, como productores agropecuarios, como miembros de esta cadena de producción de alimentos, podemos incidir directamente, con lo que es en hambre cero en la agricultura, promoviendo agricultura sostenible, energías limpias y accesibles, trabajo decente y crecimiento económico. El trabajo decente, todos los esquemas de certificación tienen un impacto muy fuerte en lo que es trabajo registrado y todas las cuestiones laborales. Acción climática para modificar cambios climáticos, y en lo que es la vida en la tierra, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad, lo que está relacionado con desmontes. Básicamente esta idea era contarle un poco qué está pasando en el mundo y qué señales está empezando a dar el mundo al respecto de sustentabilidad. Lo simpático es que los dueños de la tierra somos nosotros, los que tenemos la biodiversidad en Sudamérica somos nosotros, ecosistemas envidiables, y los que están más preocupados por las razones que ustedes crean o quieran, los que están más preocupados por la preservación es del otro lado, por el lado de la demanda. Y por ahí cuando nosotros planteamos los esquemas de certificación y los contamos y demás, y salimos a promoverlo, y es toda una peregrinación para que esto avance, siempre hay 1.000.000 de peros para empezar a pensar cómo corresponde la sustentabilidad en nuestro sistema de producción. Y pensamos que los europeos lo único que quieren hacer no es ponernos trabas. Básicamente es, a medida de introducción, darle pie a Maxi y a Javier para que sigan con sus presentaciones. Dale. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les quiero transmitir el pedido de disculpas de la secretaria Bircher. Ella hubiera querido venir, pero lamentablemente un compromiso de último momento, a última hora, tuvo que cancelar y bueno, me pidió que compartiera con ustedes estas palabras. Gracias, Alejandro, por la invitación. La idea de esta presentación es compartir con ustedes un poco qué es lo que está haciendo el Ministerio en la agenda internacional. Vamos a abordar el tema de forma un poco más general, tratando de hacer hincapié en aquellos puntos que tocan con el tema de agricultura certificada. Perdón. La idea de la presentación es primero plantearles un poco cómo es el contexto internacional y luego comentarles a ustedes cuáles son las acciones que estamos haciendo desde el Ministerio para adaptarnos a las nuevas demandas que estamos viendo en el contexto internacional y cómo estamos participando en los diferentes foros de negociación, tanto bilaterales, regionales como multilaterales. En primer término, como decía recién Alejandro, la verdad es que nos encontramos frente a un desafío. La población cada vez crece más, pero no solamente crece más, sino que a partir del incremento en el poder adquisitivo básicamente de China y de India, que están traccionando mucho la demanda de alimentos, lo que vemos es que cada vez se incorporan más sectores de la población al consumo masivo. Esto nos obliga a tener que producir un 60% más de alimentos de aquí al 2050. Ahora, para esto no alcanza solamente con producir más alimentos, sino que es necesario trabajar con dos elementos adicionales. En primer lugar, disminuir las pérdidas de los alimentos. Sabemos todos que a lo largo de la cadena se pierde 1/3 de lo que se produce y es indispensable tratar de disminuir estas pérdidas, pero a su vez este incremento de la producción debe hacerse de manera sustentable, que es un concepto que está muy en boga actualmente. Vamos a ver que cualquier documento que se discuta a nivel internacional, cualquier declaración de jefes de Estado que se dé a nivel de Mercosur, de Naciones Unidas o del organismo que ustedes quieran, van a encontrarse el desafío de alimentar a la población de forma sustentable y respetando los 3 pilares, es decir, el pilar
económico, el pilar social y el pilar ambiental. Estos tres pilares en alguna medida tocan lo que estaba planteando Alejandro previamente con respecto a los ejes de la certificación que está trabajando Presidio. Este incremento de la población también está modificando los patrones de consumo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad vive más gente en las ciudades que en el campo. Y esto genera una demanda de alimentos cada vez de mayor calidad, cada vez más nutritivos, y nuevamente van surgiendo nuevas exigencias que imponen a veces los países o a veces directamente el mercado, y hace que los productores, ya sea las empresas o los países que quieran ingresar y satisfacer esa demanda, van a tener que ir adecuándose a estas necesidades para poder ofrecer sus productos y que poder insertarse de forma competitiva en el mercado internacional. ¿Cuál es la situación de Argentina? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Argentina es un país claramente agroexportador. La idea es transformar la producción de productos agrícolas generando valor en origen, transformando la producción agropecuaria en producción de alimentos. El ministro lo ha dicho en varias oportunidades, queremos transformarnos del granero del mundo a ser el supermercado del mundo, y eso no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Básicamente, y con total honestidad, porque nadie quiere importar el producto terminado, todo el mundo quiere agregar el valor en origen. Recién Alejandro nos mostraba las cifras de las importaciones de China, y China quiere importar el poroto de soja, quiere industrializarlo internamente. Y si pudiera importar el 100% de poroto de soja e industrializarlo todo, lo haría. El tema es que vamos a ver cada vez más a nivel internacional esta puja entre los países de quién es el que agrega el valor a la producción primaria. Bueno, algunos datos de las exportaciones de Argentina, esto lo pueden ver en cualquier lado. La verdad es que en estos últimos años la inserción de nuestra oferta exportable, agropecuaria y agroindustrial, ha disminuido, tanto en términos absolutos como por efecto de los precios. Y vemos que está fuertemente concentrada en tres productos: pellets de soja, habas de soja y aceite de soja. A su vez, no solamente está concentrada en pocos productos, sino que, como vemos ahora, está concentrada en pocos países. Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es diversificar los países. Fíjense, los dos principales destinos de nuestras exportaciones son China y Brasil. China en este momento no está creciendo a la misma tasa que crecía hace 2 o 3 años. Brasil está en un franco periodo de recesión. Este año se espera que caiga un 4% su PBI. El efecto rebote de Brasil no es como el de puede tener Argentina, son economías de una dimensión mucho más grande, con lo cual se espera que el repunte de Brasil sea más paulatino, con lo cual es importante trabajar, y desde el Ministerio estamos trabajando, para aumentar la oferta exportable, de forma tal que no solamente haya cada vez más productos, sino que cada vez se disminuya lo que se llama el factor de riesgo por destino en las exportaciones. Perdón, pero esto se pasa. Bueno, ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo el Ministerio frente a este escenario internacional? En primer lugar, quiero compartir con ustedes que el gran objetivo que hemos venido planteando desde el inicio de esta nueva gestión es aumentar y diversificar las exportaciones argentinas, agregando valor en origen. Cuando hablamos de aumentar, hablamos obviamente de valores absolutos, y cuando hablamos de diversificar, hablamos tanto de ampliar la matriz exportadora como de diversificar los destinos de exportación. Las herramientas, bueno, básicamente es la apertura del mercado, la promoción comercial y la cooperación. Vamos a ir viendo, vamos a ir desgranando estas diferentes herramientas que estamos utilizando en los diferentes planos. Y la dinámica de trabajo, bueno, la verdad es que ustedes son un actor fundamental. Argentina no exporta a través del gobierno, exporta a través de ustedes. Por eso es que estamos trabajando muy fuertemente en mesas sectoriales. Se han venido en estos 6 meses, 7 meses, se ha venido trabajando en todas las cadenas, se ha convocado a una muy amplia gama de sectores, se está trabajando con nuevas cadenas que todavía no han sido convocadas, pero la idea es trabajar con ustedes para que ustedes nos transmitan cuáles son sus dificultades, no solo a nivel interno, sino desde lo que nosotros trabajamos desde nuestra área, puntualmente cuáles son las dificultades que están teniendo en el acceso a mercados externos. Y por supuesto, a nivel oficial estamos trabajando muy fuertemente y de forma coordinada con la Cancillería y con los organismos descentralizados del Ministerio. A nivel bilateral, el gran objetivo que tenemos es restablecer relaciones maduras, estables y previsibles con todos los países. Como les comentaba antes,
es poco frecuente que un país venga, golpee la puerta y diga yo quiero que Argentina me venda este producto. Por lo general son procesos más bien largos, son procesos donde es necesario ir creando confianza, transformarse en un proveedor estable, seguro, dar todas las garantías de la calidad, de la inocuidad, de la sustentabilidad de nuestra producción, y esos son procesos que llevan tiempo. Así que, como les comentaba al principio, hay veces que uno pierde la paciencia, hay negociaciones de apertura de mercados como la de cítricos a Estados Unidos, que puede llevar, o que ha llevado ya 10 años, o la de carnes a Estados Unidos, que estamos terminando ahora el proceso de apertura, que también ha llevado unos cuantos años. Los mercados asiáticos son mercados también sumamente complejos, las exigencias en materia de calidad y de inocuidad, y también los estándares ambientales que muchas veces estos mercados nos exigen, son muy variados. Hay que demostrar que estamos en condiciones de cumplirlo sin tener que demostrar cualquier cosa, es decir, siempre sobre la base de criterios científicos, objetivos, técnicos y sustentables. Argentina está en condiciones de demostrar que somos sumamente eficientes en nuestra producción agropecuaria y que cumplimos los más elevados estándares de calidad y de inocuidad de forma tal de abastecer al mundo con alimentos de primerísimo nivel. La cooperación técnica es una herramienta que tiene un doble juego. Por un lado, claramente humanitaria, es decir, Argentina tiene, tanto del sector privado como del sector oficial, tiene profesionales altísimamente calificados, muy requeridos a nivel internacional. Permanentemente los países vienen a pedir que Argentina colabore en materia de cooperación técnica, de asistencia, de transferencia de tecnología, y tenemos un componente de agenda y de compromiso de Argentina en materia de seguridad alimentaria que hace que trabajemos sobre este eje. Pero a su vez, tiene un eje vinculado al comercio, es decir, a través de la cooperación muchas veces se crea estos lazos de confianza, se crean estos vínculos que permite ir atrás con un eje de venta de productos o venta de insumos o venta de servicios que muchas veces es importante para poder ir destrabando los pequeños conflictos que otrora impedían o enlentecían la apertura de mercados. Nuestro gran desafío es superar las barreras que hay. Es decir, históricamente las barreras al comercio eran los derechos de importación, los aranceles o los subsidios. Estas barreras están, pero hoy en día impactan menos en el comercio internacional. Lo que cada vez nos encontramos desde el Ministerio con más frecuencia es que en algunos casos desde los países adoptan medidas sin la suficiente justificación científica, y bueno, esto requiere un trabajo conjunto con el otro país, con nuestro SENASA, con el INTA, para demostrar que nuestra producción es segura, y eso es un trabajo que, insisto, lleva tiempo. Estos son algunos de los principales logros de este semestre. Con Brasil se limitó un derecho antidumping que había con respecto al ajo chino, que muchas veces nos afectaba a nosotros. Se trabajó en el tema de leche en polvo, que es un sector sumamente sensible para Brasil, y ahí se trabajó a través de acuerdos entre privados. Y se logró superar las dificultades que tenemos año tras año, lamentablemente, con respecto a peras y manzanas. Con respecto a Colombia, se logró la apertura del mercado de arroz, y con China estamos trabajando también en peras y manzanas, ya esta es la segunda campaña que estamos exportando, y con Filipinas se logró el reconocimiento de la satisfacción en materia de higiene de nuestro sistema de producción de carnes. Vamos a pasar para no robar más tiempo. A nivel regional, Argentina es miembro del Mercosur, es nuestra primera casa, pero no nos quedamos con el Mercosur. El Mercosur está lanzado desde 1991 y si bien hay capacidad para seguir perfeccionándolo y para profundizar los lazos, la verdad es que Mercosur es una plataforma de inserción al mundo. Nosotros sabemos que nuestro único mercado no puede ser Brasil, es un mercado importantísimo, pero debemos ir junto con Brasil a poder ofrecer al mundo nuestros alimentos. Por eso es que tenemos una extensa agenda de relacionamiento externo desde el Mercosur. La verdad es que estos últimos años la agenda de negociaciones comerciales del Mercosur con otros países o con otros bloques comerciales no avanzó con la intensidad que hubiésemos deseado. Con total honestidad, no es fácil sentarse a negociar con el Mercosur porque es una potencia agroexportadora. El sector agroalimentario es un sector sumamente sensible para la mayoría de los países que se sientan a hablar con Mercosur, y cuando empezamos a hablar de agricultura,
empezamos a detectar que muchas veces los interlocutores del otro lado empiezan a plantear excepciones, empiezan a plantear peros, empiezan a plantear negativas a la apertura del mercado, y esto es lo que muchas veces desalentó el avance de las negociaciones este último tiempo. No quiero decir que estas dificultades se hayan modificado en un 100%, pero lo que sí estamos trabajando es con una firme decisión de parte del Mercosur. Hay una firme convicción de estas nuevas gestiones, tanto la que se está dando en Paraguay, en Brasil, en Argentina como en Uruguay, de avanzar firmemente en el plano internacional, un poco porque, como les comentaba, tenemos una mirada hacia afuera. El mercado interno es sumamente importante, pero no alcanza teniendo en cuenta la magnitud de nuestro potencial exportador. Para que ustedes tengan un pantallazo breve de qué es lo que estamos trabajando, en este momento un poco la niña mimada son las negociaciones comerciales con la Unión Europea. Llevan nada más que 10, 11 años. La verdad que la Unión Europea es un mercado de altísimo nivel de exigencia, es sumamente complejo. Si bien uno negocia con la Comisión Europea, atrás de la Comisión Europea hay 28 países. A su vez ahora se le incorporó este elemento adicional, el famoso Brexit, que digamos, todavía no tenemos claro cómo va a impactar en la negociación, pero seguramente es un elemento novedoso que va a forzarnos a ser creativos y ser dinámicos y ser ágiles para poder responder en tiempo y forma. Hemos tenido un intercambio de ofertas, de reducciones de aranceles y de cupos, y estamos trabajando en esto. En el mes de octubre va a haber una nueva reunión. Pueden ustedes tener la plena certeza, lo ha dicho desde el presidente hasta todos los ministros del Mercosur, que tenemos la firme decisión de poder avanzar con esta negociación, siempre y cuando sea una negociación que arroje para el Mercosur los beneficios que estamos esperando. Nosotros queremos una negociación profunda, amplia y donde haya mejoras efectivas en el acceso a mercados de nuestra oferta, pero no solamente de los productos que ya estamos exportando. Si hay muchos productos que ya se exportan a la Unión Europea, la gran mayoría de los productos del pellets de soja ingresan con un arancel de 0%. Entonces, nosotros es un producto que ya está ingresando. Lo que queremos es ampliar la matriz exportadora y poder ingresar con productos de alto valor agregado, con quesos, con vinos, productos agrícolas procesados, con toda esa clase de productos que son los que están generando valor y son donde desde el otro lado muchas veces se ponen algunos reparos. Con México y con Colombia, bueno, con México tenemos un acuerdo comercial, que es un acuerdo comercial viejo, un acuerdo comercial bastante limitado en cuanto a los productos que se benefician, y hemos tenido la posibilidad de recibir al presidente mexicano días atrás, y se comprometió junto al presidente Macri a relanzar las negociaciones y poder firmar un acuerdo de libre comercio donde podamos realmente acceder al mercado mexicano. Es un mercado de más de 100 millones de habitantes, un mercado sumamente atractivo, y que bueno, esperemos que esta negociación pueda avanzar para poder mejorar nuestras exportaciones. Lo mismo con Colombia, con Perú, con la India. India también es un mercado, bueno, no descubro nada. También se está trabajando en ampliar el acuerdo comercial y la idea es poder nuevamente acceder con productos de alto valor agregado. Hay otras negociaciones un poco más atrasadas, que es con la Asociación Europea de Libre Comercio, básicamente Suiza. Con Canadá y con Corea estamos en una instancia de diálogo preliminar, pero lo que les quería compartir con ustedes es que una agenda que estaba adormecida en estos últimos meses, 2 o 3 meses, se ha despertado y con un vigor bastante importante. Estos son los acuerdos que tenemos y los acuerdos que estamos en negociación. Y las acciones en el plano multilateral. La verdad que en el plano multilateral Argentina ha tenido un rol muy destacado en este último tiempo. A partir de esta nueva gestión hemos notado que nos están dando un lugar que a lo mejor en otras oportunidades no estaba tan claro. Hay por un lado fuertes señales de Argentina de compromiso en el marco de estos organismos internacionales, pero a su vez lo que se ve es que de parte de los organismos hay una gran apertura a recibir a Argentina. Solamente para compartir con ustedes, Argentina no es miembro de la OCDE. La OCDE es un grupo de países muy, muy reducido y los países con mayor nivel, no solamente de poder adquisitivo, sino de estándares, y estándares en el más amplio sentido, desde políticas anticorrupción hasta estándares de calidad y de seguridad alimentaria.
Argentina ha solicitado formalmente su inclusión a la OCDE. El ministro Bursaile tuvo la oportunidad de participar en la reunión de ministros de la OCDE hace un par de meses atrás y la verdad es que hemos tenido una recepción muy buena. Se le ha dado a la Argentina lugares que ni siquiera los miembros de la OCDE tenían. Había poco espacio para pocos disertantes, eran 4 o 5 disertantes, la OCDE son más o menos 30 países y Argentina tuvo la oportunidad de compartir con el resto de los países las nuevas políticas que estaba implementando en el sector agroindustrial, lo cual, bueno, fue sumamente gratificante para nosotros. No los quiero aburrir más porque el tiempo se pasó, pero en el marco también de la Organización Mundial de Comercio estamos teniendo un rol muy activo. Es muy probable que Argentina sea sede de una conferencia ministerial el año que viene. Nos hemos postulado y esperamos ser aprobados. Hasta ahora hay solamente 2 candidatos, pero tenemos buenas chances de ser sede. En el ámbito de la FAO, Argentina es muy activo y estamos armando una alianza estratégica para salir a dar cooperación y poder entrar con la herramienta de cooperación, sabiendo que atrás está la idea de avanzar en lazos comerciales, sobre todo en África y en el sudeste asiático, que son mercados sumamente atractivos para nosotros, en Codex y bueno, en diferentes foros internacionales. Estas son las visitas que ha hecho el ministro. La tiene una agenda, digamos, muy a veces se queja el ministro de que los llevamos a recorrer todo el mundo y que a veces lo desatiende de otros compromisos que tiene, pero la verdad que la demanda de presencia de Argentina en todos estos países del ministro y de sus secretarios ha sido sumamente intensa. Hemos recibido mucho interés en los cambios que se están implementando en Argentina y hemos siempre planteado nuestro compromiso, como les decía antes, de tener relaciones estables, maduras, confiables con todos los países para poder transformar a la Argentina en un abastecedor de alimentos confiables, de alimentos de alta calidad, respetando los 3 pilares, insisto, el pilar económico, el pilar ambiental, el pilar social. Sabemos que lo que planteaba Alejandro en materia de exigencias y de certificaciones es un elemento que está en el mundo. Cada vez son más los actores comerciales, en algunos casos también los estados, los que demandan estas exigencias de acceso al mercado, y estamos obviamente desde el Ministerio abiertos a trabajar con ustedes para que esto sea una herramienta que sea útil para ustedes y que no se transforme en un impedimento, sino que se le reconozca a la Argentina el trabajo que hace. Sabemos que el trabajo es de primera, en gran parte APRESID ha aportado mucho para nuestra producción sustentable y bueno, salir a vender lo que se hace, que es mucho y es muy bueno y que estamos seguros que va a ser muy útil para poder colocar a Argentina en el lugar que queremos. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, perdón porque hablo muy rápido, pero quería abarcar todo en 15 minutos. Disculpas de parte de la secretaria Bircher que no pudo y estamos desde ya abiertos a recibir cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Después del almuerzo y de todo este rigor de charlas y talleres que estamos teniendo, vamos a ver si podemos pasar un ratito agradable entre todos. Mi nombre es Javier García Moritán, trabajo como gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Nidera. Antes de presentarme un poco más a mí y de lo que voy a charlar, me gustaría compartir con ustedes una presentación de Nidera. No traje PowerPoint. Mi intención es poder hacer una reflexión compartida de 15 minutos, analizando algunos de estos temas tan importantes para nuestra actividad. Nidera, ustedes conocerán a la empresa, sobre todo aquellos que son productores, porque obviamente es un jugador importante en el mercado local, en insumos agrícolas. Pero Nidera es una empresa también bastante más grande en términos de que nosotros nos gusta decir que somos la empresa más integrada de la agroindustria. Nidera tiene su negocio y su inversión en investigación y desarrollo de semillas y también es un jugador importante en la producción de alimentos y en su exportación, ¿no? Entonces, bueno, presentada la compañía, que simplemente un dato de color, ¿alguno en esta sala sabe qué significa Nidera? No le voy a pedir que lo explique, pero ¿alguno escuchó alguna vez qué es Nidera? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, voy a aprovechar para contarlo porque Nidera es una empresa holandesa, fundada en 1920 en Rotterdam, la ciudad de Rotterdam, Holanda, y Nidera es un acrónimo.
son las iniciales de los principales puertos con los que comercializaba originalmente, ¿no? Desde Netherlands, India, Deutschland, la England, Russia y Argentina. Bueno, de ahí viene Nidera, que hoy tiene capitales chinos, el 51% de las acciones de la compañía son chinas, y tenemos una cultura un tanto extraña, en tanto que, si bien es una empresa holandesa fundada hace más de 85 años, ha desarrollado su actividad en la Argentina 10 años después de haberse creado, con lo cual muchos de ustedes hasta deben haber pensado que Nidera era Argentina, pero bueno, no interesa eso. Vamos a hablar un poquito de sustentabilidad. Y me parece que cuando se habla de sustentabilidad, en general, de acuerdo al público con el que uno interactúa, existen ciertas maneras de apropiación del concepto, ¿no? Cuando uno habla de sustentabilidad en un ámbito agronómico, en general, casi inevitablemente, se habla de la sustentabilidad de la producción. Se habla de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? De la rotación de los cultivos, de la siembra directa, cómo no decirlo en esta casa. Y cuando uno se junta con personas que vienen de otros ámbitos o empresas de otra índole u organizaciones de otro sector, la sustentabilidad muchas veces es comprendida como aquella evolución de las buenas prácticas de una organización, como puede ser de una empresa, en donde de lo que se trata es de llevar adelante buenas relaciones con públicos de interés y sobre todo llevar adelante una gestión responsable del negocio, ¿no? A mí me interesa tratar, y en el desafío que tengo personalmente de liderar el área de sustentabilidad en Nidera, tiene que ver con hacer converger esta idea, ¿no? Esta idea de que la sustentabilidad, por supuesto, que tiene que ver con garantizar que las generaciones futuras puedan hacer uso de los recursos naturales y de los bienes de los que hoy disponemos nosotros, es la obligación nuestra y el derecho que tienen nuestros hijos y nuestras descendencias sucesivas de poder abastecerse y utilizar los recursos tal como nosotros podemos hacerlo hoy. Entonces es nuestra obligación cuidar esos recursos. Pero también, y quiero hacer énfasis en esto, la sustentabilidad en definitiva es la gestión responsable del negocio. No se trata de ciertas acciones aisladas, productivas en el ámbito agronómico o sociales, de relacionamiento con públicos de interés. Tiene que ver con la manera en que uno se reconoce como institución, como un actor relevante en el contexto donde actúa, ¿no? De ese modo, uno inevitablemente tiene que reaccionar a las problemáticas del entorno de un negocio, de una operación, para entender fundamentalmente que si uno no es parte, no se involucra en los problemas que hacen al contexto en donde uno lleva adelante su actividad, difícilmente pueda garantizarse esa misma actividad en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, se dice mucho y a veces en el abuso queda trillada, pero para mí tiene un valor que no se pierde, que es que no hay empresas exitosas en sociedades que fracasan. Es imposible pensar que a una empresa le pueda ir bien si el contexto en el que se desarrolla se ve desfavorecido. Entonces acá no se trata ni de altruismo, no se trata de puro interés comercial, se trata de asumir un rol que es el que naturalmente debería asumir cualquier institución, sea privada, sea pública o de la sociedad civil, que es hacerte cargo del contexto en el que actúas. Como en algún momento me preguntaba alguien si la RSE, si la sustentabilidad es un lujo que se pueden dar algunos, ¿no? Y mi reflexión que hacía cuando me preguntaron eso sin ensayarla previamente, yo me preguntaba a mí mismo, si nosotros como ciudadanos, como personas, ¿es un lujo que seamos responsables? Es decir, la analogía sería algo así como, yo soy responsable o aporto valor a la sociedad y al ambiente cuando tengo una vida estable, digamos que no tengo problemas de pareja, que tengo ciertos ingresos que me hacen tener una vida más o menos digna. No, se supone que uno, como ciudadano, debe ser responsable hasta para transitar las crisis. Entonces, un primer mensaje que yo quería transmitir es que si la sustentabilidad es la gestión responsable del negocio, tiene que ser ese valor en las crisis, en los momentos de abundancia y en todo momento, porque en definitiva debería ser la manera en la cual la empresa, en este caso que me toca hablar, se relaciona con su entorno. Ahora bien, ¿cómo sería una estrategia de sustentabilidad en una empresa de la agroindustria tan extendida en toda la cadena de valor como Nidera? Bueno, naturalmente
Y como este concepto es una evolución, originalmente de lo que se trataba era de tener más o menos armonizadas las relaciones de la compañía. Entonces, si hay problemas en la comunidad cercana a mis plantas, poder colaborar con ellas. No importaba demasiado, quizás en esta fase inicial, cuáles eran aquellos inconvenientes o de qué modo yo puedo contribuir a ese desarrollo. Era simplemente una gestión más altruista, filantrópica, de colaboración. Se crearon muchas fundaciones empresariales y es una evolución que, por supuesto que vamos a coincidir todos en que es mucho mejor que una empresa se comprometa con su entorno a que no lo haga. Ahora, ¿es suficiente eso? ¿O en función del impacto que tenemos en la sociedad y en el ambiente, no se requiere otro modo de intervención? ¿Somos verdaderamente un actor relevante en la sociedad o somos simplemente un eslabón del mundillo privado que nada más se ve obligado a cumplir con la ley y a tratar bien a sus empleados y a producir aquellos bienes y servicios que lleva adelante? Yo creo que en los tiempos en que vivimos de la sociedad actual argentina y mundial, las empresas tienen que tener un rol absolutamente activo en promover un bienestar y un desarrollo integral de la sociedad. Entonces, bueno, ahí nos preguntamos desde Nidera, ¿desde dónde podemos aportar valor? Y quizás haciendo acción social no es la mejor manera, porque quizás no solo el Estado lo puede hacer mejor, sino aquellas organizaciones de la sociedad civil especializadas, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si en el contexto de mi negocio los jóvenes no estudian ni trabajan? Hasta hace poquito manejábamos el dato de que más de 1 millón de jóvenes entre 16 y 24 no estudian ni trabajan. Bueno, en Nidera inicialmente, cuando comenzamos, ya hace más de 5 años, una estrategia de sustentabilidad, comenzamos a relevar todas estas necesidades y nos sentimos orgullosos de contar de que, bueno, salimos a colaborar en aquellos lugares donde tenemos presencia, donde tenemos plantas de producción, acopios, etcétera, poder colaborar con la inclusión laboral de jóvenes. Después de muchos años de llevar adelante resultados bastante exitosos, muchos jóvenes y más del 60% de los que pasaban por nuestro programa, cursando todos los días un programa de empleabilidad, al año siguiente estaban con empleos dignos. Y un día nos dijimos, ¿este es el mayor aporte que podemos hacer? Bueno, efectivamente lo que nos dimos cuenta es, muchos de estos chicos que acompañábamos en sus cursos de capacitación laboral, querían ser policías, gendarmes. En general esa era la tónica de lo que surgía en el interior. Y ahí inmediatamente, y casi como si fuera obvio, dijimos, es muy digno y muy respetable el futuro que cada uno se trace para su vida. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de escuelas rurales? O más, ¿qué pasa con los chicos de escuelas agrotécnicas? Bueno, hicimos un golpe de timón y hoy nuestro foco de desarrollo de la ruralidad está no en acompañar la educación en general, en acompañar la educación técnica y agrotécnica, porque tiene que ver con lo que mejor sabemos hacer, porque nosotros tenemos un rol para el futuro de esos jóvenes, y de ese modo, en vez de decir, bueno, nos dedicamos a la educación, a la inclusión laboral de jóvenes, hoy nuestro foco de acción en sustentabilidad es el desarrollo de la ruralidad. Y cuando hablamos de desarrollo de la ruralidad, hay muchos desafíos que se nos presentan, ¿no? Se nos presenta algo de lo que han hablado todos los políticos en campaña, que son las economías regionales. Algo de lo que habla el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si', que son los pequeños productores rurales. ¿Los pequeños productores son clientes de Nidera? En general no. Pero ¿qué pasa si los pequeños productores rurales desaparecen, como ocurre, como Maximiliano y Alejandro también comentaron, con esto que está ocurriendo en la ruralidad argentina y mundial, que desaparecen los pueblos rurales, que las personas migran a un ritmo vertiginoso hacia las grandes ciudades? ¿Qué va a ser de la vida de las empresas que viven del contexto del interior del país, de la ruralidad? ¿Dónde van a buscar sus trabajadores? ¿Dónde van a hacer sus compras? Evidentemente, todos tenemos algo que hacer en ese contexto. Por más que sea irreversible el fenómeno migratorio, todos tenemos algo para hacer. Y entonces generamos un programa piloto que fue exitoso. El piloto nos asociamos con Ayoca, que es una organización con presencia en más de 80 países, líderes en emprendedorismo social, y estamos viendo de generar un negocio inclusivo, porque esto es lo que yo quería enfatizar, ¿no? Más allá de contribuir a la sociedad desde la educación o el apoyo a instituciones de la sociedad civil, desde dónde podemos ayudar más y contribuir más desde lo que son nuestros bienes más preciados. Supongamos nuestras semillas, que son de calidad, que tienen mucha inversión en tecnología. Bueno,
¿Qué pasa si encontramos el mecanismo para facilitar el acceso de un pequeño productor que jamás se le cruzó por la cabeza invertir en una bolsa que puede costar cerca de $200? ¿Qué pasa si puede acceder a insumos por menos de la mitad de su precio de mercado y nuestros técnicos acompañan a esos productores a que se enriquezcan, que hagan productivas sus actividades y por eso no se vean obligados a migrar? Bueno, esa es una línea en la que estamos trabajando, hay resultados muy buenos y estamos generando alianzas importantes con organizaciones de la sociedad civil y del Estado también para profundizar este modelo que en definitiva busca enriquecer a las economías regionales. Conté algunos de estos ejemplos muy rápidamente para terminar de hablar en las certificaciones. Entonces, si el contexto en el que operamos es el que me demanda a mí como actor, como institución, que no puede mirar para el costado, por más que cumpla con la ley y, digamos, si tenga, transacciones comerciales legales, etc. Cuando surgió la posibilidad de certificar nuestra producción de soja, nosotros tenemos un pequeño pool, un modesto pool de siembra, que llevamos adelante, esa actividad. Entendimos que ser responsable a la hora de llevar adelante el negocio tiene que ver también con eso. ¿Cuántas veces nos encontramos que en nuestra actividad no siempre están dadas las condiciones para realmente poder decir que llevamos adelante el negocio de manera responsable? Entonces, indagamos un poco con nuestra casa matriz y con las certificaciones que existían y nos metimos de lleno con RTRS. RTRS, por sus siglas en inglés, es la Mesa Redonda de Soja Responsable, que lo que apunta es, con una exigencia al principio abrumadora, digo al principio porque después vamos a entender que en realidad no es tan complejo como parece, pero al principio se nos presenta como 98 requisitos o indicadores que uno tiene que poder presentar para poder tener la certificación. Entonces, ¿en qué consiste estos indicadores? Son indicadores laborales, que todo el mundo esté en blanco, que pague sus cargas, son sociales, son de seguridad e higiene, son ambientales, de derechos humanos y hasta incluso la norma tiene algunos indicadores para ver cómo la empresa actuaría en el caso de reclamo de pueblos originarios sobre la tenencia de las tierras. Digamos, es bastante inclusivo, parece bastante exigente y abrumador al principio, pero cuando uno se mete a animarse a ver qué pasa si uno está en condiciones de certificar, te das cuenta que la certificación lo que te hace es ordenar tu actividad, asegurarte que las personas que van a estar trabajando en tus campos o en los campos que arrendás realmente sean capacitados en higiene y seguridad, que estén todos en blanco. Es una manera también de contribuir con la cadena de valor de la agroindustria y al mismo tiempo cuidar el ambiente, respetar los cursos de agua y las distancias necesarias para garantizar una producción limpia, cómo tratar los residuos de desechos de agroquímicos y demás. Bueno, y hoy estamos teniendo estamos certificando 31.000 toneladas de soja. La buena noticia de esto no es que ya los mercados internacionales están reconociendo económicamente este esfuerzo, pero sí surgen estas cosas extrañas cuando uno trata de hacer las cosas bien. Empresas como Unilever, que se abastece para su producción de proveedores de materias primas y de alimentos, nos exige a nosotros, que somos proveedores de ellos, cumplimentar ciertas normas de sustentabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo ellos tienen otras exigencias de bancos, de inversores, de organizaciones internacionales, que lo que hacen es fomentar la producción sustentable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nidera, más allá de las 31.000 toneladas que produjo el último año certificadas, de las 13.000 hectáreas en más de 29 campos en donde estuvimos trabajando se hayan certificado, Unilever compra bonos o créditos que le paga a la compañía para que la compañía siga invirtiendo en este modo de producción sustentable. Y les cuento, esto es un dato público, para lo modesto que es nuestro pool, recibimos más de $80.000 por estos bonos, estos créditos. No solo es Unilever, de quien somos proveedores, sino también otras organizaciones europeas que están invirtiendo. No soy ingeniero, no me dedico a la producción, me dedico a la comunicación institucional y a la sustentabilidad. Desde mi humilde lugar, los aliento a aquellos que estén preguntándose por RTRS, por agricultura certificada de APRESID, quienes tienen un convenio y una asociatividad para
para la certificación también. Creo que es una experiencia muy valiosa. Y además, creo que hoy el escenario mundial de las empresas, por mucho que haya que mejorar y corregir en la gestión y la performance empresarial, hoy están convergiendo una serie de demandas y expectativas, ¿no? Y con esto ya voy cerrando. Así como nosotros como ciudadanos, y me gusta esta analogía de no ver a la empresa como un caso aislado en la sociedad, sino también como un ciudadano corporativo en definitiva. ¿Cómo nosotros como ciudadanos le demandamos al Estado y a los gobernantes que rindan cuentas de su desempeño? Todos queremos saber qué hace el Estado con lo que nosotros contribuimos como contribuyentes. Bueno, la empresa tiene que rendir cuentas también de su desempeño social y ambiental, a sus públicos de interés, a sus accionistas, pero también a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes y también a aquellos que invierten en la compañía, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta convergencia hoy ya no, por suerte se instaló la sustentabilidad, ya pasó la discusión de si es una moda o lo que fuera. Hoy estamos obligados, todos los que tenemos un rol de relevancia en el contexto en el que actuamos, a rendir cuentas de nuestro desempeño. Entonces, cuando uno quiere ir a conseguir un crédito para financiar su negocio, y las empresas grandes recurren a organismos internacionales, a bancos de sus casas matrices. Bueno, la novedad es que todas estas organizaciones, sean los bancos de fomento de los países, o la International Finance Corporation, el IFC, todos te exigen, además de que vos des cuentas de cómo vas a mostrar la solvencia por la inversión económica que hacen, hay una serie de indicadores sociales y ambientales que si uno no los cumple, las empresas no tienen financiación, no tienen crédito. Entonces digo, qué buena esta convergencia, en donde de algún modo los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OCDE, etcétera, que bregan para que las empresas y los países se hagan cargo de los problemas que hacen al cambio climático y a las demandas de desarrollo, qué bueno que estén convergiendo todos estos actores para que más allá del motivo por el cual se llevan adelante, que en definitiva importa si es por conveniencia o por convicción, lo cierto es que hoy no podemos no hacerlo. Y yo me siento orgulloso de trabajar en un área en donde estoy obligado y gustosamente obligado a que la compañía donde yo trabajo rinda cuentas de su desempeño y promueva un desarrollo integral de las ciudades, de los pueblos y de la ruralidad. Muchas gracias por su tiempo.